Un antiguo ejército de guerreros ha estado conquistando el mundo silenciosamente. Dondequiera que se exhiben pequeños batallones de los famosos guerreros de terracota de China, conquistan una nueva legión de IA. Acaba de completar un escaneo detallado del ejército de terracota, y los resultados han dejado atónitos a los expertos. Utilizando modelos tridimensionales avanzados, los investigadores descubrieron que estos antiguos guerreros poseen rasgos individuales notablemente distintos, muy parecidos a las características únicas que se encuentran en las poblaciones humanas reales. Lo que se suponía que sería un examen de rutina, rápidamente se convirtió en algo mucho más inesperado. El análisis reveló pistas que desafían suposiciones arraigadas y plantean interrogantes inquietantes sobre una de las mayores maravillas arqueológicas de la historia. Los soldados de terracota ya no son vistos como guardianes silenciosos que velan por el pasado. En cambio, parecen apuntar a misterios más profundos ocultos junto al primer emperador de China. Secretos que tal vez permanecieron enterrados durante más de 2000 años por una razón. Ahora, el misterio ya no se trata solo de lo que se construyó, se trata de lo que se ocultó. ¿Quién quería ocultarlo y qué precio se pagó para mantener esos secretos fuera de la vista? Si nunca antes habías escuchado esta parte de la historia, asegúrate de suscribirte porque pocas personas estaban preparadas para lo que la IA revelaría bajo este extraordinario ejército. La historia comenzó en la primavera de 1974 con un descubrimiento completamente inesperado. Durante una grave sequía, un grupo de campesinos del distrito de Linton, cerca de la ciudad de Xi'an, cavaban un pozo en busca de agua. Mientras trabajaban, sus palas chocaron de repente con algo duro bajo tierra. Ninguno de ellos podía imaginar que ese simple momento los llevaría a uno de los descubrimientos arqueológicos más asombrosos jamás realizados. A medida que los campesinos cavaban más profundo, comenzaron a sacar extraños objetos del suelo. Primero emergieron fragmentos de una antigua armadura, seguidos de parte de un rostro humano esculpido en arcilla. Su expresión permanecía congelada mientras miraba hacia arriba desde más de 2000 años bajo tierra. En ese momento, nadie comprendió lo que habían encontrado. Los campesinos ciertamente no lo entendieron. De hecho, nadie podría haber adivinado el increíble descubrimiento oculto bajo sus pies. Cuando los arqueólogos llegaron y comenzaron a excavar el sitio, desenterraron algo extraordinario. Un ejército entero sepultado bajo tierra. Más de 8000 soldados de arcilla de tamaño natural se yerguen dispuestos en precisas formaciones de batalla. Junto a ellos se encuentran unos 670 caballos y 130 carros. Cada guerrero tenía rasgos faciales distintivos, expresiones únicas y detalles individuales. No había dos iguales. Era como si una fuerza militar completa hubiera quedado congelada en el tiempo, modelada en arcilla, sellada bajo tierra y abandonada en la oscuridad total durante más de 2 milenios. El descubrimiento fue celebrado en todo el mundo como uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia de la humanidad. Fue descrita como una obra maestra, una maravilla del mundo antiguo y un logro extraordinario de artesanía. Según análisis recientes de IA, podría haber una historia más profunda oculta tras el ejército de terracota. Los investigadores comienzan a cuestionar no solo el ejército en sí, sino también al hombre que ordenó su creación. Para comprender lo que la IA reveló, primero debemos entender al gobernante que se encuentra en el centro de todo. Qin Shi Huang fue el primer emperador de una China unificada. A los 38 años, había derrotado a reinos rivales y unificado la región bajo un solo imperio por primera vez en la historia. Sus logros transformaron China, pero los métodos utilizados para construir y mantener su poder siguen siendo objeto de un intenso debate histórico. Los registros históricos describen a un gobernante decidido a eliminar la oposición y asegurar el control absoluto. Durante su reinado, se dice que se destruyeron libros que cuestionaban las políticas oficiales, y los eruditos que se oponían a su gobierno sufrieron severos castigos. Los relatos antiguos también describen duras campañas militares y medidas brutales tomadas contra enemigos y rivales. Si cada relato histórico sobre él es completamente exacto, sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. Sin embargo, una cosa es segura. Qin Shi Huang gobernó con una autoridad y una ambición pocas veces vistas en el mundo antiguo, y el enorme ejército clandestino que dejó tras de sí refleja la magnitud de su visión.
Las ciudades que se resistieron al dominio de Qin Shi Huang a menudo sufrieron consecuencias devastadoras. Las alianzas se forjaban cuando resultaban útiles y se abandonaban cuando ya no eran necesarias. Su ascenso al poder estuvo marcado por una determinación implacable y un deseo inquebrantable de control. Pero en los últimos años de su vida, otra obsesión comenzó a consumirlo: el terror a la muerte. Convencido de que la inmortalidad era posible, envió expediciones a través de mares lejanos en busca de un elixir legendario que le permitiera vivir eternamente. Los relatos históricos sugieren que rara vez dormía 2 noches seguidas en el mismo palacio, pues temía constantemente que su vida corriera peligro. Irónicamente, aquello que debía salvarlo pudo haber contribuido a su fin. Según se cuenta, los antiguos alquimistas le dieron compuestos a base de mercurio que, según creían, le otorgarían la vida eterna. Sin embargo, es probable que el mercurio lo envenenara, provocándole un grave deterioro físico y mental, mientras seguía gobernando su imperio y castigando a cualquiera que desafiara su autoridad. Al mismo tiempo, continuaba trabajando en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia, de la humanidad: la vasta morada subterránea que lo protegería tras su muerte. A lo largo de muchos años, miles de artesanos y obreros crearon lo que hoy conocemos como el Ejército de Terracota. Más de 8.000 soldados fueron colocados alrededor de la tumba del emperador, custodiando su tumba por toda la eternidad. Según algunos relatos históricos, a muchos trabajadores involucrados en el proyecto nunca se les permitió revelar lo que habían construido, lo que añade un halo de misterio al lugar. Este detalle cobra importancia porque el análisis moderno mediante inteligencia artificial ha descubierto algo sorprendente. Los guerreros nunca fueron concebidos para tener el aspecto que vemos hoy. Al principio, el descubrimiento puede parecer insignificante comparado con los misterios más profundos que vinieron después, pero cambió por completo la perspectiva de los investigadores sobre todo el ejército. Durante casi 50 años, se creyó que estas estatuas siempre habían sido figuras de arcilla gris. Un análisis asistido por IA ha demostrado que esa suposición era errónea. Mediante tecnología de imágenes hiperespectrales, capaz de detectar rastros invisibles al ojo humano, los investigadores examinaron las estatuas con un detalle sin precedentes. El sistema identificó diminutos restos químicos de pigmentos que habían desaparecido de la superficie siglos atrás. Los resultados revelaron que los guerreros alguna vez estuvieron cubiertos de colores vibrantes. Sus armaduras, vestimentas y detalles faciales fueron pintados con una precisión extraordinaria, creando un ejército que habría lucido mucho más realista e intimidante que las figuras grises y desgastadas que se ven hoy en día. Fue la primera pista de que había mucho más oculto dentro del ejército de terracota de lo que nadie había imaginado. Los escaneos revelaron rastros de pigmentos que hacía tiempo habían desaparecido de la superficie de los guerreros. Rojos intensos hechos de cineábaro, verdes vibrantes de malaquita, azules profundos de azurita y tonos oscuros creados con negro de carbón. Estos soldados nunca fueron Se suponía que eran grises. De hecho, nunca habían sido grises. Utilizando los datos recopilados de los escaneos, los investigadores emplearon inteligencia artificial para reconstruir la apariencia original del guerrero. Lo que apareció en sus pantallas no se parecía en nada a las estatuas desgastadas que los visitantes ven hoy en día. De repente, el ejército de terracota parecía sorprendentemente real. Los guerreros estaban cubiertos con armaduras de colores brillantes. Sus rostros eran detallados y expresivos. Sus rasgos parecían tan reales que daba la impresión de que podían avanzar en cualquier momento. Los investigadores describieron la experiencia como inquietante, no porque los colores en sí fueran aterradores, sino porque el ejército ya no parecía una colección de estatuas antiguas. Por primera vez en más de 2000 años, los soldados parecían casi vivos. Tras siglos de silencio bajo tierra, daba la sensación de que nos miraban. Esta revelación lo cambió todo. Este ejército nunca fue creado para ser un tesoro arqueológico. Fue diseñado para parecer una fuerza militar real que custodiaba a un emperador por toda la eternidad. Gracias a la tecnología moderna, la IA había traído de vuelta esa visión original. Pero los descubrimientos no terminaron ahí.
A medida que continuaba el proceso de escaneo, los investigadores comenzaron a encontrar algo oculto dentro de la propia arcilla, evidencia dejada por quienes construyeron el ejército. Miles de huellas dactilares emergieron de la superficie de las estatuas, perfectamente conservadas durante más de 2 milenios. Estas huellas pertenecían a los artesanos y obreros que dieron forma a los guerreros a mano. Aquellos individuos desaparecieron hace mucho tiempo de la historia. Sin embargo, su huella permanece grabada en la arcilla. Fue un recordatorio conmovedor de que detrás de cada soldado había una persona real, cuya historia había caído en el olvido. El análisis mediante EA también identificó sutiles diferencias en la arcilla utilizada en todo el ejército. Algunas estatuas se elaboraron con mezclas cuidadosamente preparadas, mientras que otras presentaban variaciones notables en los materiales y las técnicas de construcción. Estas diferencias revelaron que la mano de obra cambió con el tiempo, a medida que el enorme proyecto se expandía. Los primeros guerreros parecen haber sido elaborados por artesanos altamente cualificados, que trabajaban con materiales uniformes y prestaban una atención meticulosa a los detalles. A medida que la construcción continuaba y la demanda de soldados aumentaba, el proceso de producción se volvía más extenso y complejo, dejando tras de sí huellas que aún se pueden detectar hoy en día. Por primera vez, los investigadores no solo estudiaban a los soldados, sino que comenzaban a desvelar la historia oculta de quienes los construyeron. Conforme avanzaba la construcción, la evidencia conservada en la arcilla empezó a contar una historia diferente. Las estatuas posteriores parecen haber sido elaboradas con arcilla más espesa, obtenida de diversas fuentes. La técnica en algunas zonas se volvió menos refinada, lo que sugiere que la mano de obra cambió con el tiempo. En lugar de depender únicamente de artesanos altamente capacitados, el proyecto pudo haberse ampliado para incluir a obreros comunes, prisioneros y campesinos, personas con poca o ninguna experiencia en escultura que fueron incorporadas a medida que aumentaba la presión para completar el enorme complejo funerario del emperador. El ejército de terracota dejó de ser simplemente una obra de arte para convertirse en un testimonio del enorme esfuerzo humano que requirió su creación. Existen además relatos antiguos que describen lo sucedido una vez finalizada la obra. Uno de los más famosos proviene del historiador Sima Khan, quien escribió sobre la tumba del emperador aproximadamente un siglo después de su sellado. Según sus escritos, a los artesanos que trabajaron en las partes más secretas del mausoleo no se les permitió marcharse una vez terminada la construcción. Durante generaciones, esto no fue más que una historia conservada en un texto antiguo. Los historiadores debatieron sobre su veracidad, y no existía una forma directa de confirmar lo sucedido. Pero las huellas dactilares descubiertas en las estatuas aportan un dato extraordinario. Existen pruebas irrefutables de que innumerables personas construyeron este mundo subterráneo con sus propias manos. Cada huella en la arcilla pertenecía a una persona viva. Cada huella dactilar recuerda que, tras la grandiosa visión del emperador, se encontraban miles de trabajadores cuyos nombres se han perdido en la historia. Ahora, los investigadores se plantean una pregunta difícil. Si los relatos antiguos contienen algo de verdad, ¿cuántas de esas personas seguían vivas cuando el complejo funerario fue finalmente sellado? La respuesta sigue siendo incierta, pero la tecnología moderna está empezando a desvelar pistas que permanecieron ocultas durante más de 2000 años. Mediante el uso de radar de penetración terrestre avanzado y estudios magnéticos de alta sensibilidad, los investigadores examinaron secciones del yacimiento que nunca habían sido excavadas. Estas herramientas les permitieron observar bajo la superficie sin perturbar el terreno. Lo que detectaron sugiere que grandes extensiones del musgo aún permanecen inexploradas. Enterrados bajo capas de tierra, se encontraron vestigios de estructuras, corredores y cámaras a las que los arqueólogos jamás habían accedido. Algunos parecían ser espacios cuidadosamente planificados, ocultos en las profundidades del complejo, habitaciones que habían permanecido intactas desde la época de Qin Shi Huang. Estos descubrimientos plantearon una posibilidad fascinante. Partes del Asekisiti, reino subterráneo del emperador, podrían estar aún esperando revelar sus secretos, ocultas exactamente donde fueron colocadas hace más de 2 milenios.
Los datos recopilados en estos estudios subterráneos fueron analizados posteriormente por un sistema avanzado de IA entrenado para detectar patrones en la densidad del suelo, la disposición estructural y las anomalías magnéticas ocultas bajo la superficie. Lo que surgió del análisis del Pozo 2 sorprendió a todos los involucrados. La IA reveló lo que parecían ser corredores rectos, cámaras rectangulares y habitaciones cerradas enterradas a gran profundidad. Las formas eran demasiado organizadas para ser formaciones naturales y demasiado precisas para haber surgido por casualidad. Aún más intrigante era su ubicación. Muchas de estas estructuras aparecían en zonas que los mapas arqueológicos oficiales habían considerado durante mucho tiempo terreno baldío. Algunos de los pasajes subterráneos parecían extenderse mucho más allá de los límites del yacimiento excavado, lo que sugiere que podría haber mucho más oculto bajo el terreno. Lo que más desconcertó a los investigadores fue que la disposición no se parecía al diseño típico de una tumba de la época. En cambio, el conjunto parecía casi un complejo organizado con secciones designadas y espacios interconectados. Para algunos observadores, parecía menos un simple lugar de enterramiento y más un sistema cuidadosamente planificado, diseñado para imitar a algo que existía en la superficie. Los textos antiguos describen el mausoleo de Qin Shi Huang como una versión en miniatura de su imperio, con palacios, edificios administrativos e incluso ríos que, según se dice, contenían mercurio. Si esos relatos contienen algo de verdad, el complejo subterráneo podría haber representado mucho más que una tumba real. Podría haber sido una recreación simbólica del mundo del emperador, su gobierno, su estructura militar y el imperio que construyó a lo largo de su vida. En ese sentido, el ejército de terracota no sería simplemente un monumento al poder, sino parte de todo un reino subterráneo creado para acompañar al emperador en el más allá. Pero otro descubrimiento resultó igual de fascinante. Durante décadas, los arqueólogos habían observado diminutas marcas talladas en algunos de los guerreros. Estas inscripciones aparecían en las placas de la armadura, las piernas, los torsos y otras partes de las estatuas. La mayoría de los expertos asumían que se trataba de simples marcas de taller, etiquetas de producción, números de inventario o códigos administrativos utilizados durante la construcción. Sin embargo, un nuevo análisis asistido por IA sugiere que estas marcas podrían contener mucha más información de la que se creía. Las inscripciones parecen incluir detalles relacionados con la organización militar, como designaciones de unidades, identificadores de rango, nombres de talleres y referencias a los artesanos responsables de la creación de figuras específicas. Aún más intrigante, algunas marcas parecen hacer referencia a grupos o formaciones que no se corresponden claramente con ninguna sección excavada hasta el momento del ejército de terracota. Si estas interpretaciones son correctas, plantean una posibilidad fascinante. Podría haber secciones del ejército aún sin descubrir, enterradas bajo el yacimiento. Filas de guerreros que nunca han sido desenterradas, exactamente donde fueron colocadas hace más de 2000 años. Tras medio siglo de excavaciones, la idea de que gran parte del complejo aún pueda permanecer oculta resulta sorprendente e inquietante. Algunos investigadores describieron la posibilidad como escalofriante, no por algo sobrenatural, sino porque sugiere que uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de la historia aún está lejos de ser comprendido por completo. Bajo tierra, más allá de las áreas exploradas hasta ahora, podrían existir capítulos enteros de la historia esperando ser descubiertos. Para muchos arqueólogos, el último análisis supuso una revelación sorprendente. Algunos habían dedicado décadas al estudio de este yacimiento, documentando minuciosamente cada descubrimiento. Sin embargo, los resultados de la inteligencia artificial sugieren que los miles de guerreros, caballos y carros descubiertos hasta ahora podrían representar solo una parte de una historia mucho más amplia. El ejército de terracota ya parecía enorme, pero ¿y si lo excavado fuera solo una fracción de lo que aún yace bajo tierra? Entonces la atención se centró en otro misterio: las armas. Durante años, los arqueólogos han recuperado espadas, lanzas, puntas de flecha y componentes de ballestas de bronce entre los guerreros. Se creía que muchos de estos objetos tenían una función ceremonial, creados específicamente para la tumba y no para la guerra. Sin embargo, un análisis más detallado reveló aspectos que cuestionaban esa idea.
mediante escaneos de alta resolución. Los investigadores examinaron pequeños arañazos, marcas superficiales y patrones de desgaste en las armas. La evidencia sugería que muchas habían sido afiladas, mantenidas y manipuladas repetidamente antes de ser enterradas. No se trataba simplemente de objetos decorativos. Los patrones de desgaste indicaban que al menos algunas de las armas pudieron haber tenido un uso real durante su vida útil. Habían sido cuidadas, reparadas y conservadas de forma coherente con el equipo destinado al combate real. Entonces, los investigadores notaron algo aún más sorprendente. Muchas de las armas de bronce parecían poseer un nivel de conservación inusual, a pesar de haber permanecido bajo tierra durante más de 2000 años. Algunas hojas permanecieron notablemente intactas, mostrando mucha menos corrosión de la que los expertos normalmente esperarían. Parte de esta conservación podría estar relacionada con compuestos químicos encontrados en la superficie de ciertas armas. ¿Cómo lograron los artesanos de la dinastía Qin tal durabilidad? Sigue siendo una de las muchas incógnitas que rodean el yacimiento. Pero más allá de la química, subyace una cuestión más profunda. Si estas armas eran auténtico equipo militar y no réplicas simbólicas, ¿qué revela esto sobre el propósito del ejército? La evidencia sugiere que Qin Huang no se limitó a encargar una colección de estatuas. Es posible que su intención fuera equipar a sus fuerzas subterráneas con armas reales, objetos asociados a soldados y batallas reales, ya sea que se considerara una fuerza de defensa simbólica para el más allá o algo aún más elaborado. La magnitud de la preparación refleja la determinación del emperador de extender su autoridad más allá de la muerte. Sin embargo, el descubrimiento más intrigante aún estaba por llegar. Durante recientes estudios de campo, el análisis asistido por IAA identificó patrones de densidad inusuales debajo y alrededor de secciones del ejército de terracota. Estas anomalías no coincidían con ninguna estructura, corredor o elemento arquitectónico documentado previamente. Debajo de las figuras de guerreros se encontraron formas que los investigadores no pudieron explicar de inmediato. No eran formaciones naturales, ni partes conocidas del complejo excavado. El escaneo sugirió que algo más permanece oculto bajo el sitio. Estructuras aún por explorar y cuyo propósito sigue siendo desconocido. Para los arqueólogos, descubrimientos como estos son a la vez emocionantes y frustrantes. Cada respuesta parece plantear nuevas preguntas, y cada capa que se desvela del misterio revela otra oculta debajo. Más de 50 años después del descubrimiento del ejército de terracota, el mundo subterráneo de Qin Shi Huang sigue guardando secretos que aún no se han revelado por completo. Los escaneos revelaron algo inesperado bajo tierra. Formas extrañas, patrones de densidad inusuales y rastros de materia orgánica que sugerían que algo había sido enterrado allí. Cuando los arqueólogos investigaron minuciosamente estas áreas, descubrieron evidencias que parecían coincidir con relatos antiguos de hace más de 2000 años. Entre los hallazgos se encontraban restos humanos dispersos por todo el sitio. Esta disposición planteó interrogantes sobre relatos antiguos que afirmaban que trabajadores y sirvientes podrían haber sido enterrados como parte del ambicioso proyecto del emperador para elevar la moral. Luego vino una sorpresa aún mayor. Un escaneo asistido por visión detectó una figura desconocida bajo una sección derrumbada del pozo número 1. Cuando los arqueólogos la desenterraron, encontraron a un guerrero más grande y fuertemente acorazado, distinto a los demás que lo rodeaban. Algunos investigadores creen que podría representar a un comandante Qin de alto rango, posiblemente incluso al legendario general Mang Tian, aunque esto aún no se ha confirmado. Cerca de allí descubrieron partes de un carro. La reconstrucción digital reveló marcas de desgaste en las ruedas, los ejes y los arneses, lo que sugiere que pudo haber tenido un uso real antes de ser enterrado. Pero todos estos descubrimientos provienen de las secciones exteriores del complejo. En el centro se encuentra el mayor misterio de todos, la tumba sin abrir de Qin Shi Huang. Textos antiguos describen palacios subterráneos, mapas estelares, ríos de mercurio y trampas mortales que protegían la cámara funeraria del emperador. Estudios recientes han detectado niveles inusualmente altos de mercurio bajo el túmulo, lo que hace que la excavación sea extremadamente difícil y peligrosa. Durante más de 2000 años, la tumba ha permanecido sellada. Nadie sabe qué hay dentro,
Y si los descubrimientos en torno a la tumba son tan extraordinarios, ¿qué secretos aún se esconden tras sus muros intactos? Esa pregunta ha permanecido sin respuesta durante más de 2 milenios.